Muy bien. Entonces, continuando con lo que son las enzimas, ¿verdad? Vamos a ver cómo las enzimas son específicas, cómo requieren de cofactores, también de condiciones óptimas para que actúen con la mejor eficacia o la máxima eficacia. Luego, cómo se organizan y de ahí cómo es que se regula la actividad enzimática dentro de la célula, ¿verdad? Porque es también necesario y cómo así también se puede inhibir la actividad enzimática. Entonces, hablando de la especificidad de las enzimas, es que las enzimas pues van a catalizar prácticamente todas las reacciones dentro del organismo, ¿verdad? Porque se requiere en momentos determinados y en las cantidades determinadas, algo que vemos que no se puede dejar al azar, ¿verdad? Entonces, este, aunque las enzimas catalizan todas las reacciones, cada enzima no puede hacer todas las reacciones, sino que la enzima es específica. Entonces, ella puede catalizar una reacción o un tipo de reacción y para con determinados sustratos. ¿Por qué? Porque la enzima tiene el sitio activo, tiene ese espacio en donde tienen que entrarle el sustrato, ¿verdad? Donde como que es el sitio donde entra la llave. Entonces, cada chapa es para una llave específica. Cada enzima es para sustratos específicos. Entonces, dentro del cuerpo no hay sustancias que requieren que se unan o se separen, pero cada sustancia pues prácticamente tiene una forma diferente. Entonces aquí, por ejemplo, hay sustancias que pueden ser círculos. Entonces, estas enzimas, ustedes ven, son específicas para sustancias con esa forma. Y hay sustancias que pueden aceptar, por ejemplo, en este caso, un como rectángulo con esta otra forma, como esta como tipo L. No me acuerdo cómo se llama. Entonces, la enzima es específica para el sustrato, porque se encarga de unirse a esa sustancia específica. Entonces, la forma debe de ser la adecuada para esas sustancias. Entonces, todas las enzimas son especializadas, es decir, que van a realizar pocas reacciones químicas o una reacción en particular. Aquí tenemos dos ejemplos. El caso de la enzima ureasa, porque las enzimas, pues de hecho por eso viene su nombre, el sustrato al que modifica, ¿verdad? Más la palabra asa, ¿verdad? Como acuérdense la enzima que se encarga de quitarle el grupo fosfato al ATP, ¿verdad? Esa es la ATP asa. ¿Por qué? Porque descompone el ATP, ¿verdad? Entonces es igual aquí, la enzima ureasa, esta descompone la urea. Entonces su sustrato es la urea, este compuesto. Y se encarga de convertir la urea en dióxido de carbono y amoníaco. Entonces, esta enzima ureasa actúa sobre la urea y no va a actuar sobre ningún otro sustrato. En el caso de la enzima sacarasa, esta solo va a actuar sobre la sacarosa, porque miren, sacarasa, ¿verdad? Entonces, ella es la encargada de desdoblar o de separar los dos monómeros de la sacarosa. Y
esta sacarasa no puede actuar sobre la maltasa, sobre la galactasa, solo actúa sobre la sacarasa, ¿verdad? No va a actuar sobre otros disacáridos como la maltosa o la lactosa, ¿verdad? Es porque las enzimas son específicas. Muy bien. Aquí tenemos, ¿verdad? Que las enzimas se nombran agregando el sufijo asa al nombre del sustrato, ¿verdad? Entonces la sacarasa se nombra así porque descompone la sacarosa. Bueno, entonces por eso le han dejado sacarasa, ¿verdad? Que es la que divide o descompone la sacarosa en glucosa y fructosa. Porque para que entren al cuerpo deben entrar separadas. La glucosa por un lado, la fructosa por otro. No pueden entrar como forma de sacarosa. Entonces hay otras enzimas. Normalmente terminan en asa, pero hay algunas que terminan en cima. Por ejemplo, la lisocima, que es una enzima que está en las lágrimas y en la saliva, que rompe las paredes celulares bacterianas, es una enzima que se utiliza como defensa, ¿verdad? Se llama lisocima, ¿verdad? También hay otros que tienen nombres este, que digamos, diferentes al término asa. Está la pepsina y la tripsina, que estas son enzimas que actúan sobre los enlaces proteicos, ¿verdad? Entonces ellos separan los aminoácidos en las cadenas peptídicas, ¿verdad? La pepsina. Y muchas de estas enzimas, por ejemplo, esta enzima, ¿verdad? Que digiere las proteínas, se libera, en la célula más bien se forma de manera inactiva, porque si forman dentro de la célula una proteína, una enzima, perdón, que degrada proteínas activas, es a empezar a degradar las proteínas dentro de las células, ¿verdad? Entonces, la pepsina se forma inactiva y cuando sale a la luz del estómago, por los ácidos del estómago, entonces la pepsina ya se vuelve en su forma activa y empieza a degradar las proteínas que ya en ese caso pues serían las proteínas del alimento. Ahora, las enzimas, aquí tenemos, las enzimas, de acuerdo a los tipos de reacciones que realizan, se pueden agrupar, ¿verdad? Las oxidorreductasas son las que catalizan reacciones de oxidorreducción, como por ejemplo la que vimos, ¿verdad? Con el reactivo de Benedict para identificar monosacáridos. Esas son de oxidorreducción, ¿verdad? Que unos electrones se le quitan a un átomo y se le pasan al otro, ¿verdad? Luego están las transferasas, que ellas transfieren un grupo funcional desde una molécula donadora a una receptora. Las hidrolasas, pues son las encargadas de las reacciones de hidrólisis, ¿se recuerdan? Cortar con agua. O sea, ellas se encargan de descomponer moléculas a través de la incorporación de una molécula de agua. Las isomerasas, que se encargan de convertir una molécula en otra isomérica. Son similares, solo tienen algunas ubicaciones de algunos átomos diferentes. Las ligasas, ellas se encargan de unir, ¿verdad? Utilizando la deshidratación, ¿verdad? Y las liasas, estas catalizan reacciones en las cuales se forman o se rompen dobles enlaces, ¿verdad? Entonces, las enzimas, si bien son muchas, son específicas, pero de acuerdo al tipo de reacción,
así pueden agruparse. ¿Alguien me parece que ha levantado la mano? Adriana Loyola. Sí, Dígame. disculpe, licenciada, no sé si podría Problema. repetir sobre las liasas. Sí, que estas catalizan las reacciones en las cuales se forman o se rompen dobles enlaces. ¿Se acuerdan de que el doble enlace, no, aquí en la pluma, es, por ejemplo, que teníamos el carbono que tenía doble enlace con otro carbono en los lípidos? Este es un doble enlace. Entonces las liasas son enzimas que catalizan reacciones formando o separando dobles enlaces. ¿Verdad? Esa sería como la clave. Gracias, licenciada. Ok, de nada. Muy bien. El otro punto es que las enzimas son proteínas, ¿verdad? Ya habíamos visto cuando vimos las funciones de las proteínas, está la función enzimática, porque las enzimas son proteínas, pero también hay proteínas que no son enzimas, ¿verdad? Y que realizan pues todas las muchas funciones que ya hemos visto antes. Ahora, las enzimas son proteínas, pero hay algunas ocasiones en las que la enzima tiene dos partes. La parte que es la proteína se llama apoenzima, la parte proteica. Pero a veces tiene un componente químico extra, un componente químico adicional, que se llama cofactor, ¿verdad? Ahora, cuando estos están separados, la enzima no puede actuar. La enzima no puede realizar la reacción o catalizar a la reacción si no está unido la apoenzima con el cofactor, ¿verdad? Si ustedes notan, hasta que están unidos los dos componentes, entonces quedan justo el sitio en el que se puede unir el sustrato y forman una holoenzima cuando la enzima ya está completa y a la cual se le puede unir el sustrato. Ellos deben de estar juntos para que la enzima funcione, ¿verdad? Por separado no van a funcionar. Entonces, este cofactor puede ser orgánico o puede ser inorgánico, ¿verdad? Si es inorgánico, ¿verdad? Pueden ser iones metálicos específicos, como iones de magnesio, iones de calcio, como puede haber hierro, cobre, zinc o manganeso, ¿verdad? Son cofactores que pueden ser iones cuando está inactivo, cuando es, perdón, inorgánico. Ahora, puede ser, no pusieron aquí, que estos pueden ser orgánicos, que se llama coenzima. Cuando el cofactor es orgánico se llama coenzima y dice que transportan moléculas que transfieren electrones. Algunos ejemplos de coenzima son el NADH, el NADPH, el FADH2. Transfieren electrones. Entonces, aquí, cuando ven ustedes que dice coenzima, es porque este cofactor es un cofactor orgánico que transfiere electrones. Muy bien. Ahora, aparte de que ya vimos, ¿verdad? Enzimas son específicas eh, en el sentido de que ellas pueden catabolizar una o pocas reacciones relacionadas porque tiene unión para sustratos específicos y ya vimos que requieren a veces de cofactores o coenzimas. Entonces, para que las enzimas actúen de la forma más efectiva, deben de tener condiciones óptimas, ¿verdad? Para que ellas puedan catabolizar esa cantidad de reacciones de manera rápida. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, la temperatura,
Las enzimas tienen una temperatura óptima en la cual trabajan. El pH, acuérdense que el pH es el grado de acidez o de alcalinidad en una sustancia, dependiendo de la concentración de iones de hidrógeno. Yo esperaría pues que en química ustedes puedan ver lo que es el pH, ¿verdad? Lo que sí deben de tener claro que un pH es un potencial de hidrógeno. ¿Eso qué quiere decir? Es la concentración de iones de hidrógeno. O sea que la cantidad de iones de hidrógeno le da al líquido la, la propiedad, digamos, de si es ácido o es base o alcalino. Si es ácido, es porque la concentración de iones de hidrógeno aumenta, ¿verdad? Y normalmente el pH ácido es un pH, si le ponemos aquí la A, es porque es un pH de 1 a 6, digamos, ¿verdad? El pH es neutro, es decir, que no es ni ácido ni básico, está como en equilibrio, es más o menos un pH de 7. Y un pH que ya es básico o alcalino es un pH que va de 8 a 14, más o menos. Claro que ahí hay rango, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo sepan, ¿verdad? Porque después van a ver porque para describir las funciones celulares de los órganos, se va describiendo a qué pH, ¿verdad? Es que actúan las células o se requiere para que vivan, ¿verdad? Entonces, un pH abajo de 7 es un pH ácido y un pH arriba de 7 es un pH alcalino o básico, ¿verdad? Y lo otro es la concentración de iones. Dependiendo de los iones, si está el sustrato presente, entonces la enzima actúa rápidamente. Veamos entonces ejemplos, ¿verdad? Lo que sí tienen que tener claro entonces es que las enzimas tienen una temperatura óptima en la cual trabajan para que se dé la mayor cantidad de reacciones. Para las enzimas humanas, pues la temperatura óptima es cercana a la temperatura corporal humana, normal, ¿verdad? Entre 35 a 40 grados. Hoy con esto que en todos los lugares nos miden la temperatura, uno sabe fácilmente si la anda normal o no, ¿verdad? Entonces nuestras enzimas trabajan bien a una temperatura corporal normal. ¿Qué sucede cuando la temperatura es muy baja? Cuando es muy baja, las reacciones son más lentas o no ocurren. Es decir, si la temperatura de una persona baja a menos de 35 grados, porque cayó en un lago congelado, entonces las enzimas van a disminuir su actividad. Ahora, ¿qué sucede en el caso contrario? Cuando aumenta la temperatura, se incrementa el movimiento molecular. Acuérdense que se transmite energía a las moléculas se mueven más fácilmente, empiezan a chocar y entonces empieza a darse reacciones con mayor rapidez, ¿verdad? Ahora, esto es lo que se produce cuando hay una fiebre, ¿verdad? Pero esto sucede dentro de ciertos límites. Si la temperatura aumenta tanto que la proteína se desnaturaliza, se inactiva. Es decir, pero no es la proteína, es la enzima, perdón. Como son proteínas, ¿verdad? Entonces, a una temperatura muy alta, la proteína pierde su forma tridimensional, la enzima pierde su forma tridimensional porque se rompen los enlaces de hidrógeno, entonces la enzima deja de funcionar.
Entonces ustedes pueden ver en esta gráfica que la temperatura ideal a la que tiene la reacción más rápida, en el caso de las enzimas humanas, miren, está en un rango entre 35 a 40, dijimos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que a 37,5 es la mejor temperatura. ¿Qué sucede si es muy baja la temperatura? Miren, la actividad enzimática disminuye. Y si es muy alta la temperatura, la actividad enzimática disminuye, ¿verdad? Por eso es que una fiebre muy alta provoca convulsiones y puede ser grave. Ahora, hay enzimas que, por ejemplo, están dentro de las bacterias que toleran el calor, que estas enzimas trabajan bien a una temperatura de 75 grados centígrados, ¿verdad? Pero es porque esas bacterias pueden soportar hasta estar a casi 100 grados centígrados. Entonces, por eso es importante controlar la temperatura y en especial en los niños, ¿verdad? Porque sí pueden haber muchos problemas después neuronales. Ahora veamos el pH. Cada enzima trabaja de manera eficaz a un pH óptimo, ¿verdad? Cuando la enzima está en ese pH óptimo, entonces ella puede trabajar de la forma más rápida. La mayoría de las enzimas humanas tienen un pH óptimo como la tripsina, que está entre 6 y 8. Trabajan en ambientes alcalinos o más bien neutros, ¿verdad? Pero hay enzimas como la pepsina que ya habíamos mencionado, ella degrada las proteínas en el estómago. El estómago normalmente tiene un pH ácido de 2. Entonces, esta enzima en específico trabaja mejor a ese pH de 2. Cuando la enzima pasa al intestino y cambia el pH, porque en el intestino cambia el pH a 7, de 7 a 8, la pepsina deja de funcionar. O sea, la pepsina actúa y funciona mientras está en el ambiente ácido del estómago, ¿verdad? Ya si llega a un ambiente alcalino, la enzima deja de funcionar. Y obviamente, si la tripsina está en un ambiente ácido, se liberara en el ambiente del estómago como la pepsina, la tripsina pues no actúa, ¿verdad? Entonces, cada enzima tiene su pH en el que actúan con la mayor rapidez, ¿verdad? Muy bien. Ahora, veamos también que las enzimas se organizan en equipos, en rutas metabólicas. Y es que lo que sucede es que una enzima, que digamos es la primera, ella convierte un sustrato A en un producto B. Y este producto B lo utiliza la enzima 2 para convertir, o sea, utiliza el producto B como sustrato para convertirlo en producto C. Y así puede haber una tercera enzima que convierta la molécula C en la D y así sucesivamente. Entonces, cuando es así, muchas veces estas enzimas están ubicadas cerca, como que si fuera una industria, que cada enzima va realizando una acción y va una después de la otra. Entonces, estas enzimas están cercas y estas enzimas que están así ordenadas en serie se llaman ruta metabólica, ¿verdad? Es Licenciada, la ruta metabólica. Dígame. disculpe, pues se le podría considerar como una reacción en cadena. Sí, sí, porque después de una va otra y va otra, ¿sí? Ellas Gracias. están organizadas así como en cadena, ¿verdad? Ahora, en algunas ocasiones puede cambiar. Muchas de las reacciones pueden ser reversibles. Mm, Quizás aquí voy a hacer el esquemita. En el sentido, ustedes saben que una reacción reversible es que puede ir en las dos direcciones, ¿verdad? Entonces, vaya, ¿qué es lo que sucede normalmente? Cuando este sustrato aumenta,
Entonces, la dirección va de A hacia B y hacia C, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando C empieza a aumentar? En algunas reacciones reversibles, cuando ya C aumenta mucho, entonces la dirección cambia de C a B y de B a A, ¿verdad? Siempre son las mismas enzimas porque la acción la hace la misma y la puede hacer de manera reversible, ¿verdad? Entonces muchas veces la dirección está determinada por las concentraciones de los reactivos y los productos, ¿verdad? Y estos aspectos son importantes porque cuando, por ejemplo, vemos cómo es que el cuerpo a través de la expiración libera CO2 y a través de la inspiración absorbe oxígeno, entonces tenemos que ver cómo se dan estas reacciones químicas para regular, por ejemplo, la concentración del CO2. Y es muy importante, se ve cuando ven el sistema respiratorio, se ve cuando vemos el sistema renal, se ve cuando se ve el sistema circulatorio, ¿verdad? Entonces, son conceptos básicos que ustedes tienen que tener presentes para que después comprendan todos estos procesos que se dan en el cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Ok, ahora, aquí vemos que si bien el sustrato puede decir hacia qué dirección va la reacción, ¿verdad? Ya sea, si vimos, ya sea si el producto está aumentado, pues ya vimos a qué dirección va a ir la reacción, o si el producto se está aumentado, ya vimos en qué dirección puede ir la reacción. Entonces, es como una forma de regulación, pero la célula también regula la actividad enzimática, ¿verdad? Entonces, para que la célula regule la cantidad enzimática, utiliza genes específicos que dirigen la síntesis de cada enzima. O sea, una cosa es la cantidad de producto que hay y otra cosa es la cantidad de enzima que tenga la célula. Entonces, para regular la cantidad de enzima, eso lo hace el núcleo directamente a través de un gen. Si el gen se activa y se expresa, entonces le dice a la célula, tiene que formar este tipo de enzimas. Una pregunta, perdón. Y dígame, dígame. Entonces, en la enzima también están formados de genes o vienen partículas de genes. No, no, no. Eh, las enzimas, dijimos, son proteínas y una proteína son aminoácidos. El gen, hemos dicho, son ácidos nucleicos. El gen está dentro del núcleo, ¿verdad? Es un proceso complejo, les había mencionado, pero lo que sucede en la célula es que ese gen, esa molécula de ácido nucleico, es la que manda, es la que controla toda la actividad celular. Entonces, si el gen dice, se debe producir la proteína, esa información pasa del ADN, que es el gen, a ARN y luego a proteína, que es para formar la enzima. Entonces, hay un mecanismo de comunicación, claro, ¿verdad? Que va desde que el gen se activa y dice, esta enzima tiene que producirse hasta que llegue a formarse como proteína. Pero son dos moléculas diferentes, ¿verdad? Pero es parte de cómo la célula regula su actividad, ¿verdad? Que el ADN, los genes son los que controlan, ¿verdad? Todo eso. Entonces, este, si la enzima está presente y en su cantidad adecuada, pues de ahí lo que va a depender es la cantidad de sustrato. Ya dijimos, en algunos casos, ¿verdad? Cuando este sustrato aumenta, como en el caso aquí de la isoleucina, que es el último producto, cuando el producto aumenta, entonces se inhibe
la primera enzima. Digamos que esta reacción no es reversible. Si ustedes ven, esta reacción va en un solo sentido. Entonces, aquí en este caso, si ya hay mucho producto, entonces ese exceso de producto le dice a la enzima 1, ya no más, ¿verdad? Entonces, ese es otro mecanismo de regulación, ¿verdad? Que el exceso de producto inhibe a la enzima. Ese se llama inhibición por retroalimentación. Ahora, si eso no es necesario, digamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que determina la velocidad en la que la enzima trabaja? ¿Verdad? Depende de la concentración de la enzima y de la concentración del sustrato, ¿verdad? Entonces, normalmente la célula controla la cantidad de la enzima y esa se mantiene constante. A menos que haya degradación o algo, la célula se encarga de realizar mayor cantidad de enzima. Pero ella se encarga entonces de mantener los niveles de enzima normales, constantes, ¿verdad? Siempre la misma cantidad. Entonces, lo de ahí, lo otro que hay que necesario controlar es la concentración de sustrato. Ustedes pueden ver acá que la rapidez de la reacción, ¿verdad? Está medida por la concentración enzimática con un exceso de sustrato presente. O sea, a mayor concentración enzimática, si hay sustrato en exceso, entonces a medida va aumentando la concentración enzimática, aumenta la rapidez de la reacción, ¿verdad? Y aquí vemos que lo que sucede aquí es que va aumentando la concentración del sustrato, ¿verdad? Entonces, mire, la reacción va aumentando a medida se va aumentando la concentración del sustrato, pero llega un momento en que todas las moléculas enzimáticas estarían ocupadas por el sustrato. Entonces, como dijimos, la enzima permanece constante. Entonces, esto no puede seguir subiendo, 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 porque la célula no va a seguir produciendo y produciendo y produciendo enzima. La enzima la produce para mantenerla a cierto nivel. Ya si baja de ese nivel, entonces produce para mantenerla a este nivel, ¿verdad? Entonces, si la concentración del sustrato aumenta, entonces todas las enzimas van ocupando sus sitios activos. Entonces se mantiene constante. Mientras hay un exceso de sustrato, la rapidez de la reacción va a llegar a un punto en el que se va a mantener constante. No va a ser más rápido, pero siempre va a ser la misma cantidad de moléculas que se forman, ¿verdad? Porque se da la misma cantidad de reacción. Muy bien, ahora, en ocasiones, las enzimas son inhibidas. En algunas ocasiones esto es algo natural, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones esto no es natural. Permítanme un momentito, jóvenes. Permítanme. Muy bien, perdón. Entonces, en algunas ocasiones se requiere de inhibición. Ya vimos la inhibición por retroalimentación, ¿verdad? Que cuando hay un exceso de producto, entonces se inhibe la enzima inicial y disminuye toda la cadena, ¿verdad? Toda la ruta. Ahora, hay otro tipo de inhibiciones que pueden ser reversibles o irreversibles.
En el caso de la inhibición reversible es cuando se inhibe a la enzima por un tiempo específico y luego al dejar la inhibición, la enzima se activa nuevamente. Entonces, en este caso, el inhibidor, porque ustedes pueden ver que puede haber un inhibidor, miren que casa en parte del sitio activo, pero en otro no. Entonces, no es un sustrato, ¿verdad? No es un sustrato, pero sí queda unida a la enzima, entonces el sustrato ya no se puede unir, ¿verdad? Sin embargo, el inhibidor puede liberarse en determinado momento, ¿verdad? Lo hace temporalmente y entonces así se controla o se disminuye la actividad enzimática, ¿verdad? Entonces esa es la inhibición reversible. Ahora, la inhibición reversible puede ser competitiva o no competitiva, ¿verdad? La inhibición competitiva es cuando el inhibidor se une directamente en parte del sitio activo, entonces compite con el sustrato. O se une el inhibidor o se une el sustrato. Pero la inhibición no competitiva es que noten, el inhibidor se va a unir en otro sitio que se llama sitio alostérico. Es un sitio diferente al sitio activo. Entonces, cuando el inhibidor está unido a la enzima por el sitio alostérico, cambia su conformación, la conformación de la enzima. Entonces, la enzima cambia de forma y entonces el sitio activo cambia de forma y entonces no puede unirse el sustrato y por eso llega a ser un inhibidor, ¿verdad? En ese momento, las enzima pues no puede actuar. Ahora, estos reguladores alostéricos pueden ser no permanentes, ¿verdad? Pueden unirse, pero también pueden retirarse. Ya cuando se necesita que la enzima actúe, entonces el inhibidor se retira, ¿verdad? Ahora, esto ya lo dijimos, hay ocasiones en las que la inhibición es irreversible. Es decir, que el inhibidor desactiva permanentemente a la enzima o la destruye, ¿verdad? Y ahí tenemos el caso de metales pesados, ¿verdad? De venenos, este, como el mercurio, ¿verdad? Que se unen irreversiblemente a muchas proteínas y las desnaturalizan. Entonces, por eso es que la enzima se inactiva, ya no se puede volver a activar. Dígame, ¿tiene alguna duda? Licenciada, no, solamente comentarle esto. Sí, sí. Cuando se habla de la inhibición de las enzimas, el cloro y de otras sustancias abonosas afecta el pH del ambiente donde se está trabajando y la enzima disminuye su funcionamiento, pero todo esto va a ser dependiendo de lo que estaba mencionando anteriormente, de la inhibición ya sea reversible o irreversible. Vaya, es que acordémonos que si lo que cambia es el pH, por ejemplo, cambia el ambiente óptimo de la enzima y por lo tanto la enzima disminuye su actividad, se inhibe, ¿verdad? Pero en ese caso, solo por el cambio de pH no estamos hablando que sea una inhibición ni por competencia o algo, ¿verdad? A menos que, que, que algún ácido se una a la enzima, ¿verdad? Pero ahí en ese caso se inhibe porque el pH disminuye. Cuando son estos tipos de inhibiciones que son competitivas, son sustancias específicas. Por ejemplo, tenemos la enzima proteincinasa dependiente del AMP cíclico. Es una enzima que es regulada en su sitio alostérico, ¿verdad? Y perdón, esta enzima
es regulada por una proteína que se une a su sitio alostérico y desactiva a la enzima. O sea que esta enzima, la proteína sinasa dependiente del AMP cíclico, tiene un inhibidor alostérico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la enzima normalmente está inactiva. Entonces, esa otra proteína que se le une le ayuda a activarse. Entonces, son inhibidores o moléculas que pueden ser inhibidores o activadores, pero que son parte del mecanismo de la regulación enzimática de la célula. Ahora, por ejemplo, ¿cómo funcionan los antibióticos? Los antibióticos funcionan como estos inhibidores enzimáticos. Hay antibióticos que hacen, por ejemplo, que compiten dentro de la bacteria. El antibiótico compite dentro de la bacteria con el sustrato de una enzima para que forma una vitamina. Entonces, la enzima no puede formar la vitamina para la bacteria porque se le une el antibiótico. Entonces, la bacteria eventualmente muere, ¿verdad? Entonces, el comprender cómo actúan estas enzimas ha ayudado a generar estos antibióticos. Por ejemplo, el por qué la ivermectina se da en el caso del coronavirus, porque la ivermectina llega a generar una inhibición por competición, ¿verdad? Entonces, así se disminuye la cantidad de virus dentro del cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso es que es útil, porque todos los seres vivos requieren de las enzimas para realizar sus procesos metabólicos, ¿verdad? Entonces, por eso es que el medicamento pues llega a actuar a las enzimas. Yo no sé si le queda como más claro lo que usted estaba mencionando o su duda. Sí, licenciada. Con eso que mencionó. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues pasamos a la siguiente guía, que es la guía número 10. Ahora, no sé si ustedes desean un breve receso de otros minutitos para pasar a la guía 10 o vemos la guía 10 de corrido. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Receso o de corrido? Un descanso. Sí, ¿Quieren un descanso. breve repaso? Sí, ok, muy bien. Bueno, entonces regresamos